Hola, ¿cómo están amigos lectores? Mi nombre es Carla Valdés y les doy la bienvenida a Charlas Literarias. Hoy vamos a hablar de lo que leí en junio y comenzamos. Bueno, y déjenme decirles que este libro lo tengo hace un buen rato, unos 2 años o 2 años, un poquito más, en mi librero y de verdad que siempre quería llegar a él porque me llamaba mucho más la atención el título que la autora, la verdad. Y estoy hablando de la extraña desaparición de Herme Lennox de Maggie O'Farrell. Y bueno, la extraña desaparición de Herme Lennox. Bueno, pues déjenme decirle que este libro se desarrolla entre los 30 y los 90, o sea que hay un buen tramo de años ahí para contar. Y tenemos que leerlo, eso sí, con muchísima atención, porque aquí tenemos tres narradores que al principio no vamos a saber muy bien quiénes son, y además no hay párrafos, no hay capítulos, o sea, nada los divide ni los distingue. Pero la autora hace un trabajo excepcional con esta estructura, porque no acabas, digo, en cierto momento ya del libro muy, muy rápido, porque pues es muy cortito, tiene apenas 200 y pico de páginas, perdón, y es por Salamandra Bolsillo. Bueno, pues en tan poquitas páginas, pues obviamente muy rápido llegas a ubicar a estos narradores, porque pues cada uno narra de una manera muy especial y en un tiempo muy especial. Entonces, pues ya los empiezas a ubicar sin ningún problema, pero sí hay que poner mucha atención en toda la novela. Entonces, esto quiere decir que te va a atrapar. ¿Por qué? Porque va a necesitar de toda tu atención y además te cautiva por el hecho de querer saber qué es lo que está pasando, porque de repente pues todos te cuentan una cosa, pero es como si tú entraras a una plática donde ya empezó y tú quieres saber qué es lo que están platicando los demás, ¿no? Los narradores es Esme, obviamente, la hermana de Esme, que es Kitty, y la sobrina nieta que se llama Iris. Y además los narradores entran así sin avisar, es como les digo, como si estuvieran en una plática, tres personas y cada quien estuviera dando su punto de vista de qué fue lo que pasó y tú entras ya a la plática, más o menos, no es exactamente así, pero es como si entraras y no sabes qué está pasando. Entonces tú quieres enterarte de qué es lo que están platicando estos tres narradores. Y es que además la novela comienza con una llamada telefónica a Iris que le dicen que tiene que ir a recoger a su tía abuela Esme, que está internada, había estado internada en una clínica para enfermos mentales, pero que ya ha sido dada de alta. La situación es que Iris ni siquiera sabía que su madre tenía una hermana y mucho menos que estaba internada en una clínica para enfermos mentales. Y además, bueno, pues no había forma de cómo preguntarle a su mamá, porque su mamá se llama Kitty. Entonces, la mamá de Iris se llama Kitty y la hermana se llama Esme. Esme está internada en una clínica para enfermos mentales y la mamá está internada en otra clínica porque tiene Alzheimer. Entonces, ni cómo preguntarle a la mamá. Imagínense nada más esa situación. Y es que en ese momento pues te nacen muchísimas preguntas, ¿verdad? ¿Será verdad que Esme es hermana de Kitty? ¿Qué fue lo que pasó
para que estuviera recluida en una clínica para enfermos mentales. ¿Será verdad que ya estaba de alta? ¿Qué tan mal estuvo? ¿Cómo llegó ahí? ¿Ya estará bien como para de verdad sacarla de ahí? Y lo peor era que la clínica iba a cerrar, entonces Iris pues se siente muy comprometida, no sabe qué hacer, entra en una situación como de crisis, de qué hago con pobre mujer, total va a esta clínica a conocer a él. Esta novela está buenísima porque te atrapa inmediatamente con toda esta situación y no solo por la trama, por la historia, sino por el recurso literario que usa esta autora, que tú tienes que ir armando este rompecabezas porque pues te lo van contando en dos tiempos, cómo entran las narradoras sin avisarte quién está hablando. Entonces tú tienes que estar muy atento y tienes que ir armando toda esta historia. Es una historia en donde exactamente las tres narradoras nos van develando toda esta trama, toda esta historia, y las tres tienen muchos secretos. Los personajes están sumamente bien construidos y son totalmente creíbles. La atmósfera que te construye esta autora de intriga es una historia de secretos familiares, te provoca mucha emoción, mucha intriga. Me hubiera gustado, la verdad, que el final no fuera tan rápido, tan abrupto, pero de ahí en fuera no le pongo ningún pero a esta novela. ¿Tú qué crees que Iris habrá ido a recoger a su tía abuela? ¿Tú crees que Iris no le daba miedo? Se la pensaba bastante para ir por ella. Y además en su entorno, todos los de su alrededor le decían, pero estás loca, ¿cómo vas a ir por ella? ¿Cómo te vas a encargar de una mujer que no sabe si es ni siquiera tu pariente, que no sabes por qué está ahí, que no sabes qué tan mal está? Entonces, si tú quieres seguir conociendo esta historia de la extraña desaparición de Esme Lennox, por favor, léete esta novela que te va a tener sumamente entretenido y además es súper cortita. Pues leí Esperando a Mr. Von Hangles, no sé cómo se pronuncia el apellido del autor, yo se los voy a dejar aquí, Oliver. Y este es de letras de bolsillo y apenas tiene 142 páginas. Y bueno, mire, así empieza esta novela. Esta es mi verdadera historia, con mentiras a diestra y siniestra, porque así suele ser la vida. Y aquí tenemos como narrador a un niño que nos va a contar la vida, cómo era su vida con su familia, que solamente era él y sus padres, en París. Era una familia de clase acomodada, pero lo peculiar de esta familia es su manera un tanto excéntrica de vivir la vida. Estaba llena de fiestas, de juegos, de música, de bailes, de alcohol, y todos los días había fiestas en su casa. Y de repente, en medio de toda esta extravagancia, empezamos a ver que las cosas no son lo que parecen. Y aquí entra muy bien el dicho que dice, no juzgues al libro por su portada o las cosas no son lo que parecen. Estamos en los 60 y en estas fiestas siempre se tocaba varias veces un disco de acetato de esa época de los 60 que se llamaba como el título del libro Esperando a Mr. Bojales. Yo busqué la canción, existe, claro, y es una canción bastante triste. Y lo más interesante de este libro es que te deja con la duda si esta novela es autobiográfica. Un dato curioso es que
Antes de escribir este libro, el autor eh, había estado trabajando en otro libro por 4 años y de repente decide ir a visitar la casa donde había vivido con sus padres. Y yo creo que este refugio, este entorno de lo que vivió, de tanto amor, nació esta historia, que la escribió en tan solo 7 semanas. Pues además se supone que intercala fragmentos de un diario del padre. Es una novela que me dejó con un gran sabor de boca y de saber que las situaciones son tan graves como tú quieras verlas, como tu actitud también sea hacia ellas. Y me gustó mucho, es mucho más profundo de lo que yo pueda contarles, y es que no puedo contarles tanto, pues es una novela muy corta, pero se la recomiendo al 100, igual que La extraña desaparición de Esme Lennox. Después leí en Kindle, ya estoy leyendo un poquito más en Kindle, este, El color de la leche, así se llama, sí, El color de la leche, por Nell Leyson, y tiene en físico 176 páginas. Y tenemos ahí a nuestra protagonista, que también va a ser nuestra narradora, que es la hija menor de 4 hermanas. Ella nació con una pierna mal, deforme, un poco deforme. Pues no tan deforme, un poco deforme. Pero la cosa es que pues no puede caminar tan rápido como las hermanas ni nada. Ella nace en una familia de granjeros. Entonces el padre literalmente usa a todas a las mujeres, pues, pues no es como que las use, pero así lo da a entender ella. Pero pues es lógico que si vives en una granja, pues todos tienen que ayudar a recolectar los huevos, a limpiarles a las gallinas, a los puercos. O sea, a mí se me hizo como que este también es un poco eh, manipuladora la narrativa, porque ya sabemos que cuando los protagonistas nos narran una historia, pues no son muy creíbles, ¿no? Entonces, pues para mí fue un poco manipulador eso de que nos usaba todas como animales de carga. Bueno, pues es que si naces, es como si naces también en una casa, pues tienes que ayudar a la mamá a recoger tu ropa, a tener tu cuarto limpio, a lavar los platos, ¿sabes? Como que a mí se me hizo lo normal. Entonces ya desde ahí empecé un poco a, que, a contraponerme con la narradora. Ella se llama Mary, como les digo, nació con una pierna mal y su pelo era blanco como el color de la leche, es por eso el título. Tiene una deformidad en una de sus piernas, lo que le resta valor frente al padre. O sea, eso pues a lo mejor no es que le restara valor frente al padre, sino que pues no podía ayudar como las otras, no podía moverse. En una granja necesitas moverte rápido, necesitas tener fuerza, necesitas tener apoyo en todo tu cuerpo, no trabajaba al ritmo de las demás. Y entonces decide el padre que se va a ir a vivir a casa del vicario del pueblo para ayudarlo con los cuidados de su esposa, que la esposa del vicario está enferma y está en cama completamente. A la esposa del vicario le cae súper bien Mary, que es nuestra protagonista, perdón, hasta ahorita se los digo, y así ella inicia una nueva vida en esta casa con esta familia. Obviamente, pues ellos eran de una posición económica más alta, entonces Mary pues no sabe muchas cosas, no tiene educación y tienen que estarle enseñando el movimiento de la casa y cómo debe comportarse. Además de que Mary no sabe ni leer ni escribir, y en esta casa le van a enseñar a leer y a escribir. Yo pienso que
esa familia no había comunicación, o sea, el padre nunca le dijo, oye, pues sí eres diferente, pero vas a ir a trabajar con esta familia, vas a estar mejor, porque aquí no puedes trabajar, pero necesitamos el dinero. O sea, ahí no había ninguna comunicación de nada en esa familia. Ella se sentía completamente rechazada, pero pienso que también las hermanas no había mucha comunicación. La madre tampoco hablaba mucho. No me gustó mucho la narrativa, definitivamente, la forma de narrar lo de Mary. No, es muy peculiar y a mí no me gustó. Pero tiene un muy buen mensaje porque Mary de repente encuentra la manera de decir, basta hasta aquí de abuso, porque era abuso pues por todas partes, ¿no? Tanto de su familia como de la otra. Y encontró la manera de decir, basta, hasta aquí. Tiene un buen mensaje, pero yo le daría 2 estrellas. Esta es El color de la leche de Pornell Leyson. Y bueno, como se estarán dando cuenta, todos son libros muy cortitos, como este de Jorge Bucay, Un cuento triste, no tan triste, que es de Océano, de Editorial Océano, y no tiene ni 100 páginas este cuento. Y es que saben que estaba yo leyendo al mismo tiempo El Pacto del Agua, que ahorita les voy a hablar de este libro, pero pues en lo que leía este libro de 800 páginas, tenía yo que hacérmela más ligera y es por eso que escogí pues novelas cortas y este cuento de Jorge Bucay preciosísimo, un cuento triste, no tan triste, para írmelo haciendo más ligero. Y bueno, este cuento como es tan cortito, no tiene ni 100 páginas y tiene unas ilustraciones hermosísimas, pues se los voy a reseñar con otro cuento. A ver qué les parece. Pues resulta que había un país encantado en donde todos los sentimientos tomaron forma. Y en este lugar maravilloso, había una laguna llena de pájaros que cantaban unas melodías preciosas. Había unos aromas alrededor de esta laguna preciosas de todas las flores. Estaba lleno de arbustos hermosos, llenos de hojas verdes y de árboles frondosos. Y a este lago llegó a bañarse la furia y la tristeza, que eran compañeras inseparables. Y se metieron al lago, pero antes se quitaron sus ropas. La furia, pues, no duró mucho en el lago nadando, pues ella siempre era rápida para todo. Salió rápidamente y sin fijarse tomó las primeras ropas que vio y eran la ropa de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, se fue. La tristeza, pues ella estaba ahí en el lago, paciente, bañándose en el lago, admirando todo, escurriéndose las lágrimas por todo lo que veía y por todo lo que sentía al ver todas estas cosas maravillosas. Y cuando salió, pues vio que solamente estaba la ropa de la furia. Y como bien sabemos, la tristeza lo que menos le gusta es quedarse al desnudo. Así que tomó las ropas de la furia y se fue. Y dicen que desde entonces a veces uno se encuentra la furia ciega y destructiva, con la furia descontrolada, con la furia que da miedo. Pero si uno mira bien a la furia con la que uno se encuentra, se da cuenta que esa furia es un disfraz y que el disfraz de la furia está escondido tras la tristeza. Y así también este cuento de la abuela gruñona, de una abuela gruñona, que no sabemos bien por qué está furiosa hasta que nos cuenta bien su historia. Un cuento bellísimo de Jorge Bucay, con unas ilustraciones hermosas que te dejan una gran huella en el corazón.
Jorge Bucay, Un cuento no tan triste, tiene 5 estrellas. Muy recomendado. Espero que les haya gustado este cuento que les conté. Y por último, leí El pacto del agua de Abraham Vergés por Salamandra. Este libro tiene 800 páginas. Ahorita se puso muy de moda porque Oprah le hizo una entrevista a el autor en donde pone muy en alto el libro. El autor se tardó 10 años en escribirlo y es una saga familiar en donde se desarrolla en la India y en donde transcurren 77 años. La obra empieza en 1900 y termina en 1977 con un matrimonio concertado de una mujer, de una jovencita con un hombre adulto, como ya sabemos que sucede en la India, en donde se desarrolla la trama. Pues en 77 años, imagínate todo lo que sucede. Comienza con este matrimonio concertado, tienen su primer hijo, que es Jojo, en donde él tiene una condición, que así le llaman, que es que no puede meterse a nadar porque pierde el sentido de la superficie y se ahoga. De hecho, Jojo muere y esa es la primera tragedia del libro, que van a suceder muchísimas tragedias, pues en 77 años así pasará. Vemos la influencia británica, vemos también, pasan ellos cuando se retiran los ingleses, qué es lo que sucede, que se queda bastante desamparada la India. Claro que vemos el desarrollo económico, pero sobre todo el desarrollo científico, porque como les mencioné, el autor es médico y entonces vamos a ver cómo va evolucionando la ciencia, pues ocurren muchísimas emergencias médicas en este libro. Narra también dos historias que en algún momento convergen. Hay un narrador omnisciente, sí hay muchos personajes, como en todas las sagas familiares, pero el autor sabe acomodarlos y darle a cada uno su lugar. No necesitas estar haciendo listas de nombres y eso me gustó mucho. Desarrolla muy bien los personajes principales. Hay personajes muy amorosos, pero al mismo tiempo muy que se resignan con todo, cosa que a mí realmente me molesta porque, o sea, la vida no es así. La vida no es de que, qué bueno, muchas gracias, porque Dios que me mandaste esto, porque además ellos son católicos y pues todas las tragedias que les suceden es porque Dios quiere y pues dan las gracias a Dios porque sucedieron así las cosas. Vemos cómo evoluciona el ámbito que es Madrás, cómo van creciendo, cómo van haciendo caminos, cómo va evolucionando esta ciudad. Como les comenté, las emergencias médicas es lo que más se ve en este libro y además son muy explícitas. Yo espero no tener que volver a abrir este libro porque seguro sería para consultar alguna emergencia médica y yo no quisiera que en mi vida tener que saber cómo hacer una traqueotomía porque está perfectamente bien explicado y si tú lo consultas así por una emergencia puede ser que sí te sirva. Es una cirugía de cerebro, muchísimas cirugías y muchas situaciones médicas perfectamente bien explicadas. Como ya dije en un video anterior, no se lo recomendaría a una de mis mejores amigas. Y por cierto, hablando de la India, me acaba de llegar este libro que no sé cómo va a estar. No se los puedo recomendar ampliamente porque no lo he leído, pero promete mucho. Es de Salman Rushdie
Este autor es muy reconocido. Hijos de la Medianoche de bolsillo, y también tiene 800 páginas, el cual espero leer el año que entra, porque ahorita ya tengo muchos libros agendados que espero poder cumplir con todos ellos. Y bueno, esta es mi reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les guste el cuento que les conté. Y por favor, comuníquense con esta persona. Déjenme sus comentarios, que me sirven muchísimo y me alientan mucho. Por lo pronto, les doy las gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un beso cariñoso. Nos vemos en una próxima reseña. Hasta luego.